Al libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9. Quiero hablar en esta mañana y quizás la próxima semana, quiero enfatizarme del poder del Espíritu de Dios. Y en esta mañana quiero hablar de el impulso del Espíritu Santo. No se oye igual en español como en inglés. En inglés es spirit driven. Spirit driven. Impulsados por el Espíritu. Guess I would say it that way. Marcos 1:9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu descendió como paloma sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Versículo 12. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Los próximos minutos vamos a hablar sobre ese tema, impulsado por el Espíritu de Dios. Señor Jesús, te pido que por los próximos minutos que estemos estudiando tu palabra, nos des claridad y me uses. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo nos habla de la historia en Mateo 3. Y los evangelios, Lucas, Marcos, hablan del bautismo de Jesús. En el capítulo 3 de San Mateo nos dice que había mucha gente. Tenemos que entender que por 400 años del libro de Malaquías a Mateo ha sucedido 400 años de silencio. No se ha oído un predicador, no se ha oído un profeta. La gente se había descarriado. Cuando de repente aparece en el escenario Juan el Bautista predicando que el reino de los cielos ha llegado y que está a la mano del individuo. La gente en Mateo llegaba a la ribera del Jordán, multitudes una vez más reconectándose, porque qué bonito, imagínense algunas personas que no han oído el evangelio, que por primera vez habían oído de Dios, pero no había una conexión. Pero ahora miramos un hombre vestido medio raro llamado Juan el Bautista, tenía camello, un cinturón. Ni se sabe de dónde venía, pero predicando el reino de los cielos ha llegado, gloria a Dios. Hay algo que pasa cuando comenzamos a hablar del reino de los cielos, trae multitudes. Y nos dice que llegaron allí a la ribera del Jordán. Y en medio de esa gente gritando y arrepintiéndose, nos dice Marcos que sucedió en aquellos días que Jesús sale de entre esa multitud. Y él pide a Juan que lo bautizara. El evento fuera como similar, imagínese un río allí y la fila de gente siendo bautizada y llorando y gritando porque los judíos son demasiado emocional, más que el hispano, gloria a Dios. Gritando y llorando con alegría, con convicciones, pero de allí sale Jesús y Juan lo mira y él pide que lo bautice. Y nos dice que al bautizarlo, algo acontece visual y algo acontece que se escuchó. Dice en el versículo 10 de capítulo 1 del libro de Marcos: y inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrieron. Quiere decir que a lo mejor estaba nublado como hoy en día. Y al Señor salir del agua, se abrieron los cielos. Se abren las nubes y un rayo sale. Dice, al salir inmediatamente el Espíritu visible como una paloma descendió sobre Jesús. Que en inglés es what a spectacular moment. Qué momento tan espectacular. No me sale bien en español, pero estoy imaginándome ahí Jesús y la gente cuando como un grande pausa porque Juan lo bautiza. Y luego la gente comienza a mirar arriba y se abre el cielo y como una paloma, ustedes miran como una paloma va volando.
algo visible que viene y cae sobre Jesús. Y luego nos dice, algo más acontece. Y luego vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. No solamente era un evento visible, pero era un evento audible también. Se escuchó, se miró algo increíble. Pero luego cambia el escenario. Enseguida, inmediatamente, dice otra versión, el Espíritu lo impulsa o lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y ahí estaba entre las fieras, pero los ángeles le servían. Por 40 días se cambia la frescura del Jordán. Ahora es un desierto. Las multitudes se cambia en un silencio. Ese mismo espíritu que descendió como una paloma, ahora era una fuerza increíble dentro de Jesús. Pero había alguna confusión, no sabían claramente si él era el Mesías, porque el Mesías, por eso se tuvo que aclarar y identificar que él era el Mesías. Por eso Marcos nos dice en Marcos 9:11, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Si Jesús iba a ser el Mesías, tenía que venir algo al mundo, algo que el Mesías iba a traer, y era un día muy grande y grandioso que se llamaba el día del Señor. El profeta Isaías capítulo 61 había hablado de este día. Nos dice en Isaías 61, cuando venga este Mesías y cuando esté lleno del poder de Dios, nos dice, el Espíritu del Señor Dios estará sobre mí, porque me ha ungido Jehová el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. En esta mañana, si tú vienes con el corazón quebrado, que el mundo te ha golpeado, hay buenas noticias para ti, gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que la vida tiene una manera de golpearnos. Yo sé que todo puede ir bien de repente y luego de repente toma una curva, nos lastiman, nos hieren y no hay solución. Pero en esta mañana sí hay solución, gloria al Señor. Porque dijo Jesús, me ha venido para vendar los quebrantados de corazón y aún para proclamar libertad a los cautivos, gloria a Dios. Y abrir las puertas de las prisiones y proclamar el año favorable del Señor, gloria a Dios. Para consolar a todos los que lloran, para conceder a todos los que lloran en Sión que se les diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, gloria a Dios, un manto de alabanza en medio de un espíritu abatido, gloria a Dios. Era lo que el Mesías iba a traer a este mundo, y el Señor estaba aclarando, escúchenlo a él. Juan, cuando él hace esto, viene una persecución, hablando de Juan el Bautista, y él nos dice en Mateo 11 que él quería saber si Jesús era en realidad el Mesías, si era en verdad el ungido. Y nos dice en Mateo 11:2, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús y le dijo, y les dice esto a sus discípulos, ir y contarle a Juan lo que has visto y lo que has escuchado. Los ciegos están recibiendo su vista, los cojos están andando, los leprosos están quedando libres, los sordos comienzan a oír, los muertos son resucitados, y a los pobres se le anuncia el evangelio, y bienaventurado todo aquel que no se escandaliza en mí, gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Yo no sé si usted ha escuchado y ha mirado, pero Cristo vive. Cristo todavía abre los ojos de los ciegos, tanto físicamente y espiritualmente. Dios todavía está levantando los cojos, los que se han desconectado del camino de Dios. Dios todavía puede sanar, gloria a Dios. Abre el oído que se ha cerrado, levanta algo que está muerto en nosotros. A lo mejor tu fe se ha muerto, a lo mejor tu relación, pero en esta mañana Cristo vive, gloria a Dios. Hay poder en su nombre. Pero nos dice algo de Jesús.
En Marcos 1:12, este evento glorioso nos dice: enseguida, inmediatamente, al salir de las aguas, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Es un evento del Espíritu de Dios que podemos mirar para nuestro ejemplo. Que cuando vino sobre él, algo cambia. Ya no es el hijo de María, ya no es el hijo del carpintero, porque por 33 años ha habido un silencio. Lo único que hemos oído desde su nacimiento a la edad de 33 es un escenario cuando tenía aproximadamente 12 años, cuando se había perdido de sus padres en una caravana y lo fueron a buscar en el templo y estaba enseñando allí entre los maestros. Pero desde el nacimiento a ese evento en el templo, a este evento no se oye nada de Jesús. Por 33 años ya es un hombre. Pero algo acontece en ese río Jordán, aunque era hombre, era Dios. Y al salir de ahí, algo cambia. Porque enseguida dice el Espíritu, se introduce el Espíritu de Dios. Aleluya. Nosotros creemos en el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que lo impulsó a ir al desierto. No lo invitó, no lo permitió, no le sugirió y ni siquiera como que vamos, no, dice que lo impulsa, hablando de una fuerza que lo mueve. Es algo un impacto, una fuerza increíble que él no podía detener, tenía que rendirse. Y en esta mañana hay algo que te está moviendo a ti. ¿Es el Espíritu de Dios o puede ser algo? Pero hay cosas que nos mueven en esta mañana, que nos impulsa, that drives us. En Marcos 1:34, esa misma palabra de impulsó a Jesús es la misma palabra que se usaba, que Jesús cuando echaba fuera demonios los hacía con una fuerza. Nos dice Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Esa palabra expulsar es la misma palabra que se usa cuando el Espíritu lo mueve. Era una fuerza, gloria a Dios. Cuando salían los demonios, no, el Señor con su autoridad y su poder los corría, gloria a Dios. Los manda, el Espíritu impulsa a Jesús al desierto. Qué interesante vocabulario. ¿Por qué al desierto? El desierto en la Escritura es un lugar de probación, de donde la persona es probada. Nos dice allí que ahí estaba Satanás. Nos dice que ahí había fieras, wild beasts, animales que viven. Y no nos dicen que conejos, no, nos dicen fieras. Está hablando de animales feroces que se mueven en sus instintos de comer, de matar, de animales crueles. Ahí estaban. Nos da un escenario, una foto de cómo es el lugar de este lugar que se llama el desierto. En inglés es called the wilderness. En el desierto es donde el pueblo de Israel duró 40 años por causa de su incredulidad. Allí en el desierto es un lugar donde tu moralidad y tu espiritual es probado. 40 días estuvo Jesús allí, pero allí también en el desierto, y cada uno de nosotros vivimos en medio de un desierto. Allí, pero también dice que ahí estaban los ángeles, porque ahí en el desierto, aunque sí estaban siendo probados, pero ahí el Señor provía maná para ellos. Ahí en el desierto también había una roca que daba agua para que se alimentaran, gloria a Dios. Y aunque estemos pasando por un desierto en esta mañana, aquí tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Pero es allí en el desierto donde estas fuerzas que quieren manejar y impulsar nuestras vidas tenemos que luchar. Para allá los quiero llevar, que ahí en el desierto, ahí Satanás quiso manipular. No voy a entrar en esa tentación. Lo que quiero enfatizarme son que en el desierto hay fuerzas increíbles que quieren manipular y moverte.
Pero Jesús dijo esto en Marcos 9:35, hablando de la necesidad del desierto. En Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, proclamando el evangelio del reino y sanando los enfermos de toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Es lo que hace el desierto. Andaban todas abatidas, descarriadas. Pero luego dice, el Señor tuvo compasión. Pero luego dice esto en el versículo 37. Entonces les dijo a sus discípulos: miren, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay tanta necesidad donde quiera, hay tanta gente batallando, descarriada, desconectada. El Señor tuvo compasión, sanando a todos los que podía. Pero les dice a sus discípulos: miren, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Le está diciendo, hay que orar para que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, que está en nosotros, nos impulse y nos lleve. Gloria a Dios. Por eso la iglesia debe de estar orando: Señor, levanta jóvenes, levanta mujeres, levanta doncellas, levanta individuos guiados por el poder de Dios, que traigan este evangelio. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios. El poder no está en nosotros, está en su palabra. Gloria a Dios. Nosotros solamente somos portadores de la palabra. En el libro de Miqueas, el pueblo se había descarriado. Ya habían levantado ídolos y vivían bajo la filosofía humana, buscando soluciones humanas. Y el pueblo se había descarriado. El Señor llena al profeta Miqueas del poder de Dios. Nos dice en Miqueas 3:7. Les dice al pueblo: los videntes serán avergonzados, los confundidos y los adivinos, todos ellos se cubrirán la boca. Pero dice esto: pero no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno del poder y del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Había una gran diferencia para dar juicio y dar valor y dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel todo su pecado. El profeta dice: mira, yo sé que ustedes están hablando cosas que no cambian nada, no mueven ni moscas, es muerta, es palabra de hombre. Pero dice: pero yo vengo lleno del poder del Altísimo. Gloria a Dios. Cómo se necesita gente guiada, impulsada por el Espíritu de Dios. En esta mañana, ¿es el Espíritu de Dios que te impulsa o es tu carne? Ya se callaron. Romanos 8 nos dice esto. Hay dos cosas, dos fuerzas. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos dice así Romanos 8:1. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién? ¿Para cuáles? Quiere decir que ya el diablo, ya el pecado, ni la carne puede mantenerte condenado. En esta mañana hay gente que no se siente libre, que no tiene la libertad. Hay una culpabilidad que está sobre ellos, como que están encerrados atrás de la cárcel, moviendo y haciendo, queriendo ser libre. Pero dice: de aquí en adelante ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada que te pueda detener. ¿Cuáles? No los que andan conforme a la carne, pero los que salen y son guiados por el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Porque si nos dice allí en el versículo 4, para los requisitos de la ley se cumplieron en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, todos los que viven conforme a la carne, digan amén. Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, a las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz.
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque los que están sujetos a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo, y los que están en la carne nomás no pueden agradar a Dios. Porque los que son impulsados por la carne viven, caminan por lo que miran, por lo que sienten, por lo que prueban. Pero nuestro caminar no debe de ser en la carne, debe de ser en el Espíritu. Caminamos por fe, no por vista. Caminamos por lo que creemos, gloria a Dios, no por lo que sentimos, aleluya. Y si en esta mañana tú eres guiado por tu carne, si no lo veo, no lo creo. Si no lo siento, no confío. Y mientras que tú camines así, la fe no puede operar. Y mientras que la fe no opere, no puedes agradar a Dios. Porque el Espíritu te lleva a lugares donde tienes que depender de Dios. Estoy hablándole al pueblo de Dios. Dios quiere ejercer su poder. Dios quiere ejercer su grandeza. Pero el hombre se tiene que hacer a un lado y acomodarse para que el poder de Dios pueda reflejarse. Gloria a Dios. Por eso inmediatamente al salir Jesús de las aguas, el Espíritu lo impulsa al desierto, de donde está la cara del diablo, donde está fieras, para demostrar que el Señor tu Dios solo le servirás. Y no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñarle que si podemos vivir en este desierto llenos y guiados del poder de Dios. Si se puede servir a Dios bien. En medio del desierto que te encuentres, sí se puede servir a Dios bien. Primera de Juan, capítulo 2, nos habla de estas fuerzas que hay en el desierto. Cada uno de nosotros le llamamos el mundo. Hay una fuerza. Juan nos dice de esta manera, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Fíjense en la palabra que usa, amar. ¿Por qué usa la palabra amar? Porque la palabra amar es una fuerza, es un sentir, es un impulso. Dice, cuidado de que tú entres bajo la brujería, que te intoxiques. ¿Nunca has mirado a un joven enamorado? Aleluya. Está hablando aquí de una pasión, pero media descarriada. Hay pasiones descarriadas que impulsan al individuo y nosotros vivimos en ese desierto. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque tú vas a amar a Dios o vas a estar bajo el impulso del Espíritu o el impulso de la influencia de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasará también y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjame hablarles de esta pasión de la carne. Esta pasión de la carne, ¿qué es? La palabra en su original, la pasión, quiere decir caliente. Aleluya. Hay algunos que están calientes. Puede ser algo sexual o puede ser algo otra cosa, pero como que van atrás, algo los ha encendido. La pasión de la carne tienen calentura y los mueve a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Por eso algunas personas que están consumidas bajo esta influencia de la carne que los mueve, por eso un hombre deja su esposa y va con otra mujer. Por el impulso de la carne. Es algo que lo puede mover a hacer cosas en contra de una mujer, a hacer algo que no es normal, porque es guiada por la carne. Por eso un joven puede perder su virginidad, porque es impulsado. No le importa lo que crea, lo que diga Dios o a su moralidad. Cuando entra bajo la influencia de esta fuerza, lo hace hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? En medio del desierto están estas cosas. Por eso se necesita una fuerza más grande, un poder más potente que nos pueda ayudar a parar y detener nuestra tierra, gloria a Dios. Y eso se llama el Espíritu de Dios. Aleluya. Para esa persona nos dice Romanos 8:14,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero hay algunos guiados en esta mañana bajo esta influencia. Pero hay buenas noticias para usted y para mí, que el poder de Dios está presente en esta mañana. Aleluya. Y inmediatamente, no mañana, inmediatamente el poder de Dios, si le permites, puede cambiar tu situación. Nos dice la segunda cosa que hay: la pasión de los ojos o la codicia de los ojos. Es algo que describe aquí que alguien que está captivado, en inglés es captivated, algo ha mirado con sus ojos, como cuando el rey David subió arriba de su palacio. Los que conocen la historia, el palacio era alto así, y las casas estaban bajas y no tenían techo, y las mujeres se bañaban en el techo. No se miraba de la calle, pero si tú estabas arriba de tu palacio mirando hacia abajo, podías mirar. Y David estaba en una ocasión no movido en el espíritu, sino movido en la carne. Y en una ocasión en la tarde está mirando y mira con sus ojos a una mujer bañándose. Allí, esposa de otro hombre. Y la manda a traer. ¿Por qué? Porque había algo en lo que se llama la codicia de los ojos. Es un deseo que tú miras, tú te fijas y te mueve, porque está a tus ojos, se dice, es la ventana del alma. Y cuando tu ojo está oscuro, cuidado cómo contamina. Él debiera ir, mirar, esta es la esposa de un soldado, mejor me volteo para acá. Pero cuando eres guiado bajo la influencia, nunca han mirado personas que se quedan, yo creo que les dicen, no voy a decir cómo le dicen, pero no quiero pecar. Como que clavan la vista. No le hace quien esté a su lado, porque es una fuerza que está en el desierto. Nos dice Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará lleno de luz. Que si pones tu mirada en las cosas de Dios, no hay problema. Si sabes que hay temor de Dios, que Dios te está mirando y que Dios observa todas las cosas, no hay problema, porque tú miras y guardas tu ojo. Pero si tu ojo está malo, o es decir, que tú le das la influencia, este poder del desierto te manipula, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti está oscura, ¿cuán grande es la oscuridad? Hoy en día, cuidado con la juventud, que este celular puede ser una bendición o una maldición. Hay algo que están mirando, lo están 5, 6, 7, 8 horas aquí. Más que en eso, quiere decir que dejen lo que pase. Por eso los padres deben, pues voy a castigarle, le voy a quitar el celular, y el niño tira un berrinche. Porque hay un espíritu, hay una fuerza que puede dominar. Y por último, la arrogancia de la vida, the pride of life. Este describe, hermanos, estas son las cosas que están en el desierto, que buscan impulsarnos. Pero por eso estoy predicando en esta mañana que hay un poder divino que puede guiarnos, impulsarnos a hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto. La arrogancia es aquel que busca el aplauso, es aquel que quiere que lo reconozcan, es aquel, no hay nada mal de escalar en la vida, pero hay algo mal cuando tú ya no le atribuyes la gloria al Señor, que todo lo que tú has alcanzado es por mis propias fuerzas. Esa es arrogancia. Esta persona pretende tener todo el dinero en el mundo, pero su bancaria está rota. Aleluya. A su raíz, esta palabra significa uno que vaga. Nomás anda buscando a ver qué, todo lo sabe, todo lo entiende según él. Nadie le puede decir nada a este. Él supera a todos, gloria a Dios. Pero esta persona busca aplausos, pero todo es pretensión, de pasión, de posesión. Cuidado que dejemos esto que nos intoxique.
Efesios 5:17 dice claramente: así pues no seas necios, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Nos está diciendo nosotros hay que entender cuál es la voluntad de Dios. Y no nos embriaguéis con vino. ¿Nunca han mirado a un borracho? Aquí había algunos de ustedes que cuando se intoxican, puede ser una persona calmada, pero al intoxicarse se torna bravo. Aleluya. Llega a la casa pateando el perro y golpeando a los hijos y pegándole a la esposa. Y hay otros que se tornan dadivosos, se abren la cartera y le dan dinero a todo el mundo. Pero están guiados bajo ese poder, esa intoxicación. Y es lo que Pablo está diciendo: no te intoxiques del mundo. No te intoxiques de la carne, no dejes que te guíe o los ojos o la arrogancia. Pero dice: no os embriaguéis con vino, la cual hay disolución, sino hay que ser llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Yo necesito que el poder de Dios me mueva. No mi carne, no mis ojos y no mi arrogancia. Gloria al Señor. Estas son las luchas. Praise team, come on up. Necesitamos el Espíritu de Dios, iglesia. Dije que necesitamos el Espíritu de Dios. Denme 5 minutos y termino. Romanos 8:26. Hablando del poder del Espíritu de Dios. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Esa palabra debilidad significa algo físico. No suficiente fuerza, algo moral. Tenemos debilidades. Algunos batallan en la carne, batallamos con los ojos, batallamos con arrogancia. Son debilidades que donde vivimos. Pero dice: de la misma manera también el Espíritu nos puede ayudar en nuestras debilidades. Porque no sabemos cómo orar como deberíamos. Venimos en esta mañana queriendo hacer la voluntad de Dios, pero estamos peleando con fieras, estamos peleando con diablos y como que no podemos romper. Pero en esta mañana el Espíritu de Dios, aunque tú no puedas adorar, aunque tú no puedas pedirle al Señor, Él puede interceder si le das lugar para ayudarte. Gloria a Dios. Dice allí: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si tú le das cabida al Espíritu de Dios, a lo mejor tú estás debatiendo hacer una mala decisión, pero ábrete al Espíritu y inmediatamente Él entra, gloria a Dios, y te puede ayudar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero necesitamos que invitar el poder de Dios. Por eso Jesús nos dio ese ejemplo. Al salir de esas aguas cae el poder de Dios y se aclara quién es. Y sale ahora diferente, porque el Espíritu te hace sentir y te mueve diferente, aun como tú hablas. Tu hablar te da a conocer de qué reino perteneces. Déjeme decirle una vez más: tu hablar te da a conocer de qué reino perteneces. Porque cuando se juntaron con los discípulos dijeron: tu hablar es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque hablamos del reino. Nuestro vocabulario es diferente. Hablamos de fe, hablamos de amor, hablamos de paz, hablamos de un Dios bueno, gloria a Dios. Pero tú miras a alguien que está en el reino de la tierra y está sujeto, su hablar te da a conocer. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, gloria a Dios. Amén. Te juntas con alguien y está hablando del dinero, está hablando del trabajo, nada de Dios. Nada de Dios. Y no hay nada mal de hablar eso, pero todo tiene su tiempo. Pero es diferente cuando uno es guiado por el poder de Dios. La primera cosa es Dios. Aleluya. Por último, Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea. Pero mira cómo regresa Jesús. En el poder del Espíritu. Hermanos, si vamos a regresar a nuestras casas, no regresen en el poder de su carne. No regresen bajo la influencia de la carne, los ojos
y arrogantes. Yo no necesito a Dios. Antes de la caída viene el orgullo. Necesitamos a Dios. Yo necesito el poder de Dios. No ya sé cómo te sientas cuando el poder de Dios viene sobre ti, te cambia. Te cambia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo han experimentado en esta mañana? Hay algo del poder. Nosotros somos pentecostales. ¿Saben por qué nos llamamos pentecostales, apostólicos? Porque creíamos hace 2000 años cuando Jesús, ya sus últimas palabras, les dijo a los discípulos: vayan al aposento alto y esperen la promesa. No salgan hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, porque cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Esa palabra poder allí en Hechos es la palabra en el griego dunamas, donde agarramos la palabra dinamita. Es un poder explosivo, aleluya, que en la cara de tentación, en la cara donde tú no tienes las fuerzas, algo divino entra en ti que te da las fuerzas de seguir caminando. Gloria a Dios. En medio de enfermedad, cuando el cuerpo no quiere cooperar y el alma está desfalleciendo y la carne pide ya, pero viene algo divino sobre ti que te dice: levántate, ten fe, gloria a Dios, renueva tu hombre interior, gloria a Dios, aunque el exterior se va desgastando, pero cada día me voy renovando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, you've got to, iglesia, no se desconecte del poder de Dios. Regresó en el poder del Espíritu. Y luego dijo esto: y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella vecindad, y enseñaba en la sinagoga siendo alabado de todos. Pero el versículo 16 dice: llegó a Nazaret, donde se había criado. Ahora llega donde nació, se crió, donde José tenía allí el taller de mueblería. Ahí donde miraron a Jesús correr por las calles. Pero ahora ya es un hombre. Y como todo hombre, iba a la sinagoga y tenía que leer el Antiguo Testamento. Y enseñando en la sinagoga, siendo alabado por todos, llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria a Dios. Ya no era el mismo muchachito que corría allí, ya no era aquel joven dócil, ya no era el hijo del carpintero. Algo había pasado cuando salió del río del Jordán y ahora regresa. Algo vino sobre él, gloria a Dios, el hombre Jesús, lleno del poder, aunque era Dios, pero también era un hombre. Aleluya, tenía dos naturalezas, pero era algo diferente que los demás, porque el poder de Dios estaba en él. Ese mismo Espíritu que estaba en Cristo está también en nosotros. Lo podemos recibir en esta mañana. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hay algo sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. Gloria a Dios. Que hay perdón de pecados. El hombre sí se puede poner bien con Dios, sí se puede servir a Dios en medio del desierto. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana.